mí es un privilegio poder venir a platicar con ustedes sobre lo que hacen las drogas en el cerebro humano, pero también muy importante, lo que a mí me gustaría hacer es, voy a darles una presentación general sobre los aspectos más importantes de lo que sabemos en base a estudios científicos de lo que hacen las drogas y lo que es la adicción. Pero a mí lo que me gustaría muchísimo es tomar la oportunidad para escuchar de ustedes preguntas que tengan sobre las drogas y de esa manera, o sea, me pueden preguntar lo que quieran. Ya, si tengo las respuestas se las doy, si no tengo, pues no, pero al menos trataré. Pero me gustaría muchísimo que se tengan con la libertad, la oportunidad de decirme cuáles son sus opiniones, cuáles son sus preocupaciones sobre las drogas y si hay alguna manera que piensan que hay estudios que se deberían hacer. O sea, yo quiero que esto sea muy interactivo. Y a mí esto me sirve porque la realidad es que el uso de las drogas se inicia durante la etapa de la adolescencia. Entonces es en ese momento donde muchos de ustedes a lo mejor ya han tenido la experiencia de que alguien les ofrece drogas o no. Pero es un periodo de alta vulnerabilidad y si no han sido ofrecidos drogas a ustedes, es muy probable que sepan de amigos o de alguien que han sido las drogas ofrecidas o que alguien en su familia. Entonces, me gustaría que me pudieran decir cuáles son sus preocupaciones y de esa manera nosotros también podemos aprender en qué áreas tenemos que enfocar nuestro esfuerzo. Con esto quiero empezar la primera diapositiva en el que se muestra actualmente, se sabe que el problema de la adicción, llamamos adicción cuando una persona al tomar las drogas pierde el control sobre el consumo. A pesar de que no las quieran tomar ya más, no pueden dejar de tomarlas. Y no sé si alguna vez les haya pasado esto, a mí seguramente me pasa frecuentemente con los chocolates que digo, ya no quiero tomar más, y sin embargo no puedo parar. Pero eso me pasa no diariamente, digamos, que no exagero, pero de vez en cuando. Pero cuando alguien está con esa situación con las drogas, sea cocaína, sea marihuana, sea alcohol, sea nicotina, y que dicen, ya no quiero fumar, o sea, no me gusta el olor, me está doliendo la garganta, no. Y sin embargo no pueden dejar de hacerlo. Y en el extremo, por ejemplo, lo que vemos es en casos de gentes adictas, esto sucede muy frecuentemente. En Estados Unidos hay un sistema ilegal, las drogas son ilegales como es en México. Entonces, por ejemplo, si alguien está tomando drogas, puede acabar en la cárcel. Ahora, una persona que está bajo lo que llamamos surveillance, probation, no sé cómo se diga en español, que la policía sabe que le ha dicho, si tú tomas las drogas te metemos a la cárcel. Esa persona que sabe que no puede tomar las drogas, porque acaba en la cárcel. Y sin embargo, llega su amigo y le digo, aquí tengo una cocaína, ¿no te la quieres tomar? Y él dice, él sabe, o sea, por muy buena que sea esa cocaína, vale la pena estar en la cárcel por 2 o 3 años. La realidad es que conscientemente saben que no vale la pena acabar en la cárcel y sin embargo no pueden inhibir el deseo de tomar la droga y la toman y al día siguiente acaban en la cárcel. Entonces esa pérdida del control que es fundamental para nosotros como seres humanos para ejercer lo que se llama la elección, el libre albedrío. O sea, nosotros peleamos como seres humanos por la libertad, pero la libertad implica que nosotros podemos controlar y hacer lo que queremos hacer. La pérdida de eso es algo que de esa capacidad sucede en las adicciones. Con el uso de imágenes, de técnicas de imágenes, podemos hacer lo que antes era básicamente pura ciencia ficción, pero que se hacía con otros órganos. Por ejemplo, los cardiólogos era muy fácil para ellos, si alguien decía con un infarto del miocardio, la persona tiene mucho dolor de pecho, tiene mucha ansiedad, llega al médico, el médico le dijo, bueno, le voy a hacer un examen, y le hacen un examen del corazón y dice usted tiene un infarto del miocardio. Entonces podían hacer una imagen, y este es un corazón sano, y los colores que vienen aquí son los del arco iris, el rojo es el más alto y el más bajo es el amarillo. Y lo que están viendo aquí cuantificado es el consumo de azúcar por el corazón. El corazón es un músculo que usa mucha energía, entonces cuanto más activo está, más concentración, más rojo está. Ese es el ventrículo izquierdo y básicamente ven que perfectamente homogénea es la distribución de consumo de la glucosa y qué tan alta es. Ese es un paciente que tiene un infarto del miocardio. Y a través de esta tecnología podemos ver que este área que se encuentra aquí no está consumiendo azúcar.
La razón por la que no está consumiendo azúcar es porque este tejido está dañado. Al estar dañado no se puede contraer el corazón y el médico, el cardiólogo, puede decir básicamente, aquí está el error, y en base a la cantidad de glucosa que esta parte del corazón consume, decidir si esta parte ya está muerta. Si esta parte ya está muerta, si esta parte del músculo está muerta, no va a haber nada de consumo de azúcar, y entonces no tiene ningún sentido hacer una cirugía para tratar de restablecer el flujo, porque ya está muerta. Pero si hay flujo, usan esta tecnología para determinar que van a hacer la cirugía y dónde la van a localizar. Actualmente, en los últimos 20 años, estas tecnologías nos han permitido hacer este tipo de análisis en el cerebro humano, lo cual era totalmente imposible. Imagínense qué frustrante. Yo soy psiquiatra. Los psiquiatras y los neurólogos, que vemos pacientes que vienen y llega un paciente que de repente no ve nada. Entonces, como psiquiatra dices, ¿tendrá una neurosis? ¿Será una histeria? ¿Será algo que está imaginando? ¿O será un problema real dentro del cerebro? Entonces no lo podíamos hacer, y los psiquiatras por muchos años hacían diagnósticos, básicamente, y todavía lo hacen, en base a los síntomas. Pero la ventaja que tenemos ahora es que podemos usar la tecnología y entrar dentro del cerebro humano y tomar fotografías de cómo está funcionando. De hecho, podemos hasta tomar films de cómo está funcionando el cerebro humano, lo cual es maravilloso. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un cerebro, la misma tecnología, el consumo de la glucosa en un cerebro control y el consumo de la glucosa en una persona que está adicta a la cocaína. Vemos en la parte superior lo que se llama la corteza frontal. Les voy a enseñar. Esta es la corteza frontal de aquí exactamente sobre nuestros ojos. Esta es la parte posterior. Estas áreas del cerebro son súper activas y son de hecho básicamente las que nos permiten hacer juicios, hacer un análisis y decidir. Pero también esta es la área de nuestro cerebro que metafóricamente actúa como nuestros frenos. O sea, cuando ustedes dicen, bueno, voy a hacer algo, o sea, se me antoja hacer eso muchísimo, pero saben que los van a castigar, dicen, no lo voy a hacer. O saben que tienen un examen, dicen, tengo que estudiar, pero no quieren estudiar, y se forzan a estudiar. Este es el área del cerebro que les permite hacer esto. O sea, que no es automático. Todas estas funciones son el producto del cerebro. Y lo que pueden ver es que en una persona adicta, esta área del cerebro que funciona como nuestros frenos no está funcionando adecuadamente. Tiene una gran disminución del consumo de la glucosa y la podemos localizar tal como localizábamos en la cardiología. Este tipo de avances han establecido, por ejemplo, actualmente lo que antes no se sabía, que la adicción es una enfermedad del cerebro, como el infarto, el miocardio es una enfermedad del corazón. Por muchos años, y todavía hay mucha gente que opina que la persona adicta básicamente toma drogas porque quiere sentirse bien, porque quiere divertirse, porque no tiene ninguna responsabilidad moral. Esta no es la realidad. La persona que está adicta a las drogas tiene un desajuste de las partes del cerebro que normalmente nos permiten ejercer control sobre nuestras acciones. Este es uno de los factores más importantes que se ha descubierto en los últimos 20 años. Factor número 2, lo que les estaba diciendo sobre las drogas. La etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud temprana es la etapa de mayor riesgo para el uso de las drogas. Es la etapa de la adolescencia donde la mayor parte de las gentes experimenta con ellas. Aquí tenemos los datos para la marihuana, implicando la edad a la cual los individuos tienen mayor probabilidad de van a ser diagnosticados con diagnóstico de dependencia o adicción a la marihuana. Lo que pueden ver, estos son datos de Estados Unidos, que la mayor parte de los diagnósticos de adicción a la marihuana se hacen en muchachos que tienen 17, 18 años y hasta 25, pero después de los 25 la probabilidad de que se haga una persona el diagnóstico de dependencia a la marihuana es muy baja. ¿Por qué esta vulnerabilidad de los jóvenes? Hay muchos factores, o sea, y son factores que tienen que ver con la biología de nuestro cerebro. Una de ellas es que el cerebro humano, a diferencia de todos los demás órganos, básicamente, de nuestro cuerpo, continúa desarrollándose hasta que estamos entre los 20, 22, 23 años. Eso quiere decir que el cerebro humano de un niño
cerebro de un adolescente funciona diferente de un cerebro de una persona adulta. O sea, si me dicen, bueno, ¿cuál funciona mejor? No es que uno funcione mejor o que el otro. Son diferentes y eso tiene importancia biológica, de que sean diferentes. Hay muchas diferencias entre el cerebro del adolescente y el cerebro del adulto. Pero una de las más importantes, y esto de nuevo son hallazgos muy recientes, es que sabemos que el cerebro funciona como una serie de redes, de neuronas, de células que se comunican unas con otras. Nuestro cerebro es un sistema de conducción de altísima tecnología. Nada que nosotros hayamos creado con el web ni siquiera se aproxima a ninguno de nuestros cerebros, un solo cerebro. La complejidad es a otro nivel. Pero el cerebro, las conexiones del cerebro no se terminan hasta la vida adulta. De tal manera que el cerebro del adolescente está mucho menos conectado que el cerebro adulto. Eso tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Una de las conexiones que se hace hasta etapa muy temprana es esta que une la corteza frontal que les mostraba que está dañada en las personas adictas con las drogas y el sistema límbico. Para aquellos de ustedes que no les han todavía enseñado lo que es el sistema límbico, es la parte más primitiva de nuestro cerebro que nos permite sentir emociones y deseos. Y estas conexiones, que son bidireccionales, son extraordinariamente importantes. ¿Por qué? Porque una conexión que va de la corteza frontal, los frenos, al sistema límbico, permite directamente, o sea, se me antoja muchísimo hacer algo, y yo sé que es muy peligroso, por ejemplo, no sé, tirarme de un paracaídas, se me antoja muchísimo, pero mi corteza frontal dice, no creo que sea buena idea, porque el paracaídas está roto. Bueno, pero mi corteza frontal, veo a mis amigos tirándose, diciéndome, no seas miedosa, tírate, qué cosa. Entonces, pues yo quiero que mis amigos no me digan que soy miedosa y quiero hacer lo mismo que nosotros. Si yo soy un adolescente, hacer un adolescente, o sea, ese deseo enorme de participar con lo que los otros están haciendo, es poderosísimo, es una emoción, o sea, yo lo quiero hacer, es emotivo, no es cognitivo. Y digo, no, pero no lo debo hacer para que el está roto, imagínense. Pero como esta conexión no está formada totalmente, entonces la corteza frontal, el juicio, está roto, no lo hagas, no tiene la habilidad de inhibir el sistema de las emociones y salta. Bueno, no sé si me pego allá abajo o si funciona por fin el paracaídas, pero salto. Y eso es un factor que juega un papel muy importante en la iniciación del uso de las drogas de los jóvenes. O sea, estás en una fiesta, están tus amigos, están fumando marihuana y te llegan y te dicen, oye, tómate esta marihuana. Y a lo mejor ni se te antoja la marihuana, o sea, dices, no, pues estoy divertidísima bailando, yo para qué me voy a estar distrayendo con la marihuana. Pero son tus amigos. Y en inglés tenemos una palabra que decimos cool, you want to be cool, no sé cómo sería en español, pero debe haber alguna palabra. No sé, you want to be cool. Y además está el chavo que te gusta, y you want to be cool, y entonces esa emoción tan intensa te hace decir, bueno, lo voy a tomar, aunque cognitivamente sabes que no es buena idea, sabes que ni siquiera se te antoja, pero esta conexión no te permite inhibir adecuadamente las emociones. Hay otro factor también muy diferente entre el cerebro del adolescente y el cerebro del adulto, que también es una cosa extraordinaria, que es el cerebro del adolescente aprende mucho más rápido que el cerebro del adulto. ¿Por qué? Porque es mucho más neuroplástico. ¿Y qué significa la neuroplasticidad? La neuroplasticidad significa la habilidad de nuestro cerebro de cambiar físicamente en base a los estímulos a los que estamos sometidos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están aprendiendo un nuevo idioma, están aprendiendo alemán, están aprendiendo francés, están aprendiendo inglés, forman nuevas conexiones entre las células de su cerebro que les van a permitir aprenderlo. Y lo que aprenden antes de que tengan 17 años les va a permanecer en su cerebro mucho más tiempo que lo que van a aprender después de esa edad. Ventaja. Tomen ventaja de eso porque nunca va a ser mejor el aprendizaje que a esa edad que tienen ustedes. Así que si quieren aprender algo, háganlo ahorita. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que las drogas es un estímulo del cerebro y lo cambian físicamente
usando procesos similares a los de la memoria. De hecho, la adicción a las drogas se considera como un fenómeno paralelo a los procesos de aprendizaje, de tal manera que el adolescente, cuando está sometido al uso de la droga, va a cambiar su cerebro mucho más rápido que el de un adulto, lo cual lo vuelve mucho más vulnerable a volverse adicto con una exposición mucho más corta a la droga que lo que sucedería que si fuera un adulto cuando toma la droga. Entonces el adolescente es más vulnerable a la transición del uso controlado de la droga a la transición de la adicción. Y esto también implica que la adicción va a ser mucho más severa en el adolescente que en el adulto, porque dura mucho más tiempo, como va a durar mucho más tiempo el aprendizaje.